dado la última noche de estar juntos. Espero que pueda ser de bendición también esta noche. Los que no han venido, les presento algunos de los libros que hemos escrito. Nos hemos dedicado al Ministerio de Publicaciones, al Ministerio Médico y al Ministerio Teológico y de Enseñanza también. Tenemos un instituto teológico para laicos todos los lunes, desde las 20 horas en adelante. Tengo 48 alumnos y le hemos enseñado de todo. Estuvimos enseñando griego, por ejemplo, y tengo algunos de mis alumnos que ahora son profesores de griego. Estuvimos enseñando arqueología bíblica y uno de mis alumnos ahora es profesor de arqueología en los bautistas. Es adventista, pero le enseña a los pastores bautistas arqueología. Y hemos enseñado el Pentateuco, Isaías, el libro de Ezequiel, Daniel, Apocalipsis, evangelios, hemos enseñado distintas materias bíblicas. Ahora estamos enseñando hebreo, el idioma hebreo, y también estamos enseñando exégesis bíblica. Así que estamos en el Ministerio de Enseñanza, en el Ministerio de Publicaciones, en el Ministerio Médico, y lo que sí no canto, canto muy mal. Y hemos escrito 7 libros, y de los 7 tenemos 3 disponibles. Quedan pocos, vi que quedaban 2 de estos nomás, pero tengo más en casa, así que si alguien no alcanza y quiere adquirir algún libro, puede anotarse. Yo sugiero con mi hermano Rodrigo Salazar que se ponga en pie a ver para que lo conozcan. Ahí el hermano Rodrigo, él fue digamos, el que hizo el contacto y nos invitó. Entonces, él tiene todos mis contactos y él tiene un hermano en Concepción. Entonces, cualquier cosa yo se los paso a él y cuando él viaje los puede traer. O bien los podemos enviar por correo. Los libros que me quedan disponibles son estos: El origen de la vida, el Big Bang y el Génesis, que lo escribí porque quise unir la ciencia con la teología. Entonces demostramos tanto con la Biblia como también con la ciencia que la única opción es la creación. Hay un creador y está evidenciado con todas las ciencias. Y los otros 2 libros que me quedan disponibles son estos dos: Daniel y Apocalipsis, un comentario a Daniel, un comentario a Apocalipsis, que generalmente yo escribo más grueso, libros más grandes, pero estos quise escribirlo en 200 páginas cada uno, porque mi propósito es que no solo sirva para adventistas, sino también para simpatizantes. Entonces, si tenemos un estudiante, un jefe, alguien a quien queremos entregarle el mensaje y queremos que entienda Daniel y Apocalipsis, sirven. Y este libro es mi proyecto misionero de la ventana, ¿cuánto se llama? 40, 1040, de la ventana 1040. Entonces ya lo hemos traducido en 8 idiomas. Estos libros están en chino, en árabe, en ruso, alemán, inglés, francés, portugués. Todavía no sé cómo hacerlo llegar allá, pero ya por lo menos logramos traducir lo que es un arduo trabajo, pagar traductores, y yo he tenido que revisar cada traducción para ver que no tenga errores. Ha tomado un largo tiempo, pero nuestro propósito es que Daniel y Apocalipsis lleguen a todos los rincones del mundo. Bueno, entonces vamos a hablar del tema de hoy. Los temas que hemos traído han sido más o menos temas de actualidad, temas de interés para la iglesia, y el tema de ahora es acerca de la última generación, ¿ya? Y nuestra preparación. Es un tema que está en disputa dentro de nuestra iglesia. Seguramente han escuchado 2 bandos dentro de nuestros pastores, nuestros hermanos. ¿Mm? Entonces queremos aclarar un poquito. Esto también fue una materia que yo di. Entonces tengo muchísimo material y voy a tratar de resumir ojalá en menos de una hora, lo más importante, lo más relevante. Tenemos una diapositiva allí para que compartamos la teología de la última generación. Se le llama TUG, ¿ah? A veces ustedes pueden encontrar allí en internet TUG y se refiere a esto. Siguiente. Hay postulado de cada grupo. Mostrémoslo. Bueno, básicamente, los que apoyan la teología de la última generación, entre paréntesis, obviamente habrá una última generación,
pero los que apoyan la teología de la última generación dicen que la última generación alcanzará la impecabilidad antes que Cristo venga. ¿Mm? Y los que no la apoyan dicen que habrá una generación, un remanente, que esperará a Cristo, pero no alcanzará la perfección absoluta. ¿Mm? Esas son las grandes diferencias. Entonces, los que apoyan la teología de la última generación dicen que Cristo vino con la naturaleza poslapsaria, ¿verdad? O la naturaleza de Cristo caída. Cristo vino a la tierra con la naturaleza caída y por lo tanto Cristo vino con propensión al mal, ¿ya? También sentía las mismas tentaciones, las mismas propensiones, solamente que él se resistió y no cometió los actos pecaminosos, ¿ya? El otro grupo dice que Cristo vino con la naturaleza prelapsaria, es decir, vino como hombre, como Adán, pero como el Adán antes de la caída. Por lo tanto, igual que Adán, podía caer, pero él vino con naturaleza santa, no tenía tendencia al pecado. ¿Mm? El primer grupo dice que es posible guardar la ley de Dios en todos los puntos, alcanzando la impecabilidad. ¿Mm? Se puede guardar 100% los 10 mandamientos. El otro grupo dice que siempre necesitaremos que la gracia de Dios supla nuestro esfuerzo por guardar la ley de Dios. Es decir, la podremos guardar en nuestra esfera, pero será necesaria la gracia divina que digamos que nos dé ese derecho al cielo, porque nunca nos ganaremos el derecho por nuestra obediencia, nunca alcanzaremos una obediencia perfecta. El primer grupo dice que la última generación alcanzará la perfección cuando venza el pecado, o sea, el pecado será vencido y debe ser vencido porque Cristo va a terminar el juicio investigador, dejará de interceder por el pecador y sin intercesor, entonces tendremos que antes de eso alcanzar la victoria completa. ¿Mm? El segundo grupo dice que en Cristo todos los cristianos alcanzamos la perfección. O sea, la perfección es un imperativo divino para todas las generaciones. El primer grupo dice que el pecado es un acto, es transgredir la ley de Dios. ¿Mm? El segundo grupo dice que el pecado es un acto, pero también es una condición. ¿Mm? O sea, el ser humano, Morris Benden dice que el pecador es pecador, no es pecador porque peca, sino que peca porque es pecador. No sé si lo han escuchado. Es decir, al haber una naturaleza pecaminosa, eso automáticamente nos hace pecadores. El primer grupo dice que, aunque tenemos naturaleza pecaminosa, no somos pecadores, sino que somos pecadores solamente cuando cometemos actos pecaminosos. Por último, el primer grupo dice que Cristo no vindicó completamente el carácter de Dios ante el universo en la cruz. La última generación completará la vindicación. ¿Mm? El segundo grupo dice que Cristo vindicó el carácter de Dios ante el universo en la cruz y el triunfo de la última generación mostrará su lealtad a Cristo, pero no será lo que faltó a la cruz para completar la vindicación de Dios. Quizá parece un poco trabalengua, algunos se confunda, pero vamos a diluirlo un poquitito. Avancemos. ¿Avancemos? Ya. Vamos a dar un breve panorama histórico de nuestra iglesia. Avancemos. Mire, nuestra iglesia, nuestros pioneros, porque hay muchos grupos que veneran a nuestros pioneros. Los antitrinitarios, de hecho, comenzaron así. Comenzaron defendiendo o atacando, digamos, la Trinidad, atacando al Espíritu Santo porque decían que nuestros pioneros no creían en la Trinidad. Otros grupos están en desacuerdo con otras doctrinas porque dicen que los pioneros no las enseñaron. Entonces, pero lo que hay que saber de los pioneros es que nuestros pioneros no eran unánimes en su pensamiento. El movimiento milerita, previo al adventismo del séptimo día, fue un movimiento basado en las profecías, el estudio de las profecías, que descubrió que Cristo, o más bien entendió los 2300 días, los cálculos, pero confundió lo que ocurría al final. Así que ellos interpretaron que Cristo venía en 1844. ¿Mm? Eso los unió.
digamos, los eventos finales. Pero cada uno tenía doctrinas distintas. Por ejemplo, Miller era trinitario, porque era bautista. La familia Harmon, los padres de Elena de White, también eran trinitarios porque eran bautistas. Pero Jaime White, Uriah Smith, eran antitrinitarios porque eran de la Iglesia Conexión Cristiana, que es la iglesia que precedió a los testigos de Jehová. ¿Mm? Así también, la mayoría de nuestros pioneros guardaban el domingo, porque tanto los bautistas, la Conexión Cristiana y otras iglesias guardaban el domingo, los metodistas también, los padres de Elena de White eran metodistas, así que casi todos guardaban el domingo, pero algunos hermanos como la hermana Raquel Oak, ella guardaba el sábado, porque venía de los bautistas del séptimo día. Y la mayoría de nuestros pioneros comían cerdo, excepto José Bates, que José Bates era vegetariano y guardaba la reforma pro salud, entonces él no comía cerdo, pero todos los demás adventistas comían cerdo, inclusive Elena de White, antes de recibir las visiones de salud en 1865. Entonces, cuando pensamos que los pioneros, todos unánimemente enseñaban una misma doctrina y que la iglesia, después de que murieron los pioneros, se apartó de la verdad porque ya no creemos lo mismo que los pioneros, no es tan así. Porque los pioneros, como digo, había muchas ideas dentro de los pioneros. ¿Qué los unía? ¿Qué era lo que había en forma unánime, digamos, el mensaje que todos concordaban y predicaban? Que Cristo venía pronto. Que en 1844 había comenzado el juicio investigador. Que el cuerno pequeño de Daniel o la bestia de Apocalipsis 13 era el papado. Que la ley de Dios, los 10 mandamientos estaban vigentes. Que el día de reposo es el sábado. Esos puntos los unían. Eso fue lo que ellos descubrieron, ese fue el aporte al cristianismo. ¿Ya? En otros aspectos había una gran diversidad. Ahora, cuando nuestros pioneros descubrieron que el sábado era el día de reposo y que la ley de Dios estaba vigente, la mayoría en Estados Unidos, de las iglesias de Estados Unidos, guardaban el domingo y pensaban que la ley había sido clavada en la cruz. ¿Mm? El contexto religioso de Norteamérica era protestante. Nuestro contexto en Chile es católico, ¿verdad? Casi todos venimos de un hogar católico, pero en Estados Unidos casi todos nuestros pioneros venían de un hogar evangélico, protestante. ¿Mm? Y los evangélicos, los protestantes norteamericanos, todos creían que Cristo era el único Salvador. Ninguno veneraba a la Virgen, ninguno creía en los santos, ninguno se confesaba ante el sacerdote ni recibía la hostia. Entonces no era un punto, digamos, que había que atacar, sino que ellos tenían que atacar el domingo, en este caso, nuestros pioneros. Y por otro lado, ¿verdad? Nuestros pioneros tampoco tenían que predicar que no hay que venerar a la Virgen, sino que Cristo es el único Salvador. ¿Por qué? Porque los bautistas, los metodistas, todos los cristianos evangélicos creían lo mismo. Entonces, ¿qué predicaban ellos, nuestros pioneros? Predicaban de los 10 mandamientos, del santuario, de las profecías, y obviamente el mundo protestante atacaba a nuestra iglesia, atacaba a nuestros pioneros en esos puntos. Entonces habían grandes predicadores que predicaban a favor del domingo, contra el sábado, o predicaban contra la ley. Por lo tanto, nuestros pioneros, cuando publicaban, generalmente publicaban a favor del sábado, a favor de la ley. Y pasaron décadas en que ellos publicaron prácticamente de la ley, del sábado, del santuario, de las profecías, y imperceptiblemente fueron perdiendo de vista a Cristo. Si ustedes leen los libros de Daniel y Apocalipsis de Uriah Smith, es muy rico en historia, tiene mucha historia, ¿verdad? Demuestra con fechas, con reyes, con reinos, con geografía, todos los imperios.
pero de Cristo no habla mucho. De hecho, lo poco que dice, lo minimiza. Yo me sorprendí cuando llegué a la iglesia adventista, me bauticé y me conseguí los comentarios de Uriah Smith y leí ahí que él dice que Cristo fue un ser creado, que no es Dios eterno. Entonces yo dije, ¿los adventistas creemos eso? Y yo venía de los testigos de Jehová. Había estudiado con ellos primero y me salí de ahí porque me di cuenta que no creían que Cristo era eterno, que era Dios. Y estoy llegando a los adventistas y me encuentro con esto. Entonces ahí me explicaron que algunos pioneros creían eso, pero que no fue la posición oficial de la iglesia. Bueno, entonces nuestros escritores, ¿verdad? Escribían para defender el sábado, para defender la reforma pro salud, para defender el santuario, y no escribían para predicar de Cristo, porque todos los protestantes en Norteamérica ya conocían a Cristo. ¿Mm? Bueno, sigamos un poquito más. Como dije, muchos de nuestros pioneros venían de la Iglesia Conexión Cristiana. Lo que pasa es que la Iglesia Conexión Cristiana fue una iglesia nacional norteamericana. Eh, en Inglaterra nació la iglesia oficial de Inglaterra. Esto fue mucho antes de que se fundara Estados Unidos. En el siglo XVII nace en Inglaterra la iglesia anglicana. Anglicano por los anglosajones. Fue una iglesia protestante. Los anglicanos siguieron la reforma de Lutero, pero en vez de ser protestantes, como todos los protestantes de Europa, dijeron somos protestantes anglicanos, somos los ingleses protestantes. Se nacionalizó. De la iglesia anglicana, un siglo después nace la iglesia metodista, que a pesar de no ser anglicana, era la iglesia metodista británica. Y justamente fueron principalmente metodistas y anglicanos los primeros colonos y puritanos. Entonces, digamos, como ellos trajeron a Estados Unidos la religión, y en ese tiempo, en el siglo XIX, de nuestros pioneros, había pasado poco tiempo que Estados Unidos se había independizado de Inglaterra. ¿Mm? Y todavía seguían habiendo luchas y enemistad. Entonces había muchos norteamericanos descontentos con los ingleses. Y se habían independizado, pero la mayoría de las empresas eran de ingleses. Entonces no querían mucho con los ingleses. Y algunos decían, ¿y no será que la religión en la que estamos también es una herencia de los ingleses? ¿Por qué tenemos que ser anglicanos, metodistas? Digamos, la Iglesia Conexión Cristiana fue una iglesia que nació posterior a la independencia. Y ellos dijeron, hagamos una iglesia que sea norteamericana. Así que hubo un gran fervor, un reavivamiento después de las guerras entre Inglaterra y Estados Unidos, en el cual esta iglesia que nació recién, la Conexión Cristiana, ganó muchos adeptos. ¿Por qué? Porque eran nacionalistas. Y los norteamericanos de ese tiempo eran muy nacionalistas. Pero esta iglesia, para diferenciarse de las iglesias que vinieron de Europa, dijeron nosotros no podemos aceptar la Trinidad porque vino de Europa. Vino de los anglicanos y los anglicanos se la copiaron a los católicos. No queremos nada con ellos. Entonces ellos negaron la Trinidad y eran los testigos de Jehová de ese tiempo. Esta iglesia duró poco, se comenzó a desmembrar y andaban buscando a dónde nos vamos. Y cuando nace el movimiento milerita, que tenía un fervor parecido, pero con otro tópico, con otro énfasis, muchos se hicieron adventistas. ¿Mm? Bueno, vamos a avanzar. Avancemos un poquito más. Miren, avancemos. Ellos venían de la Iglesia Conexión Cristiana y fueron líderes en la Iglesia Conexión Cristiana. Estamos hablando de ancianos, pastores de la Iglesia Conexión Cristiana. Joseph Bates, uno de los pioneros, digamos, fundamental, el líder de la Reforma Pro Salud, el primero en proclamar el sábado. Él convenció al matrimonio White que el sábado era el día de reposo, no el domingo. ¿Mm? Él vendió su barco, era un capitán de barco, vendió su barco para predicar el advenimiento. Y cuando no le quedaba ningún peso, vendió la casa
su casa para predicar el advenimiento. Su hijo mayor se fue y nunca más volvió, porque le dijo, se volvieron fanáticos, vendieron hasta la casa, ¿dónde vamos a vivir? Imagínense, este hombre lo dio todo. Joseph Bay fue fundador de la iglesia. Jaime White, yo creo que todos sabemos quién es, ¿verdad? Llegó a ser el esposo de la hermana White. Él fue pastor en la iglesia Conexión Cristiana y ellos eran antitrinitarios. Veamos la siguiente. Uriah Smith, Joseph Waggoner. Uriah Smith fue el editor de la Review and Herald y Joseph Waggoner fue editor de Señales de los Tiempos. Los dos editores de las dos publicaciones que tenía la iglesia venían de la iglesia Conexión Cristiana, eran fuertemente antitrinitarios. Nunca se discutió esto, digamos, tan profundamente, sino que no le daban importancia. No importa que tú creas que Cristo fue creado y yo creo que Cristo es Dios, lo importante es que prediquemos que Cristo viene pronto, y si no vino en 1844, seguramente va a venir muy pronto. Muchos de ellos pensaban que Cristo iba a venir en 7 años más. Como el 7 es el número perfecto, no vino en 1844, en 7 años más viene. ¿Para qué nos vamos a preocupar por, por discutir otras cuestiones? Prediquemos que Cristo viene porque no tiene sentido gastarnos en otro tema. Así que ellos también, los editores, y como ya mencioné, Uriah Smith fue el primero en publicar un comentario de Daniel y un comentario de Apocalipsis que se tradujo en varios idiomas y llegó a todas partes, y cuando llegaron Bishop y David a Chile, los primeros colportores, trajeron los libros de Uriah Smith. ¿Mm? Sigamos. También John Lowborough y John Andrews. John Andrews fue el más erudito que tuvo nuestra iglesia. Él aprendió griego, hebreo, arameo y latín a los 13 años, solito, sin profesor. Y se leyó toda una biblioteca de libros de historia y enciclopedia, así que era experto en historia, y se leyó todos los libros de leyes y se aprendió la Constitución de Estados Unidos, y él defendió el sábado ante todos los abogados de la Corte Suprema de Estados Unidos. Era una mente brillante. Entonces, John Andrews era muy influyente, fue el primer misionero a Europa. Lo mandaron a Europa sin saber nada de idioma europeo y ya al poco tiempo sabía alemán, sabía italiano, sabía francés. Y publicaba en su idioma. Así que Andrews fue capo, y Andrews venía de la Conexión Cristiana, era antitrinitario. Él nunca defendió digamos, su postura antitrinitaria, ni siquiera la profundizó, pero venía de esa herencia. También John Lowborough, que fue un pionero, fue el primer pastor ordenado en nuestra iglesia. Lowborough. ¿Mm? Andrews era bien alto y Lowborough era bien bajito. Y Lowborough era pastor bautista y defensor del domingo. En una oportunidad, les cuento la anécdota, John Andrews estaba dando una campaña evangelística en una ciudad. Entonces varios de los miembros de la iglesia de Lowborough asistieron y le dijeron a su pastor, le dijeron, pastor, ¿sabe que hay un predicador adventista que dice que el sábado es el día de reposo? Él dijo, ya, calma, yo voy a ir, le voy a mostrar 3 textos a ese hermanito y lo voy a dejar callado. Y cuando se enfrenta a John Andrews, que sabía griego, hebreo, arameo, latín, sabía historia, toda la historia del sábado, los decretos, Constantino y todos los cambios de calendario, digamos, lo tapó con argumentos y se hizo adventista. Así que estos dos fueron muy influyentes en cuanto a la predicación, en cuanto a la literatura. Sigamos viendo. Avancemos. Bueno, ellos eran parte, habían más, pero muchos, como le digo, muchos de esta conexión cristiana que finalmente se desintegró, llegaron a ser miembros de nuestra iglesia. Por lo tanto, los líderes más influyentes eran antitrinitarios. Pero también la iglesia Conexión Cristiana era de la corriente fundamentalista. En Estados Unidos se estaba debatiendo bastante en el mundo protestante ¿a dónde nos vamos? ¿Fundamentales o liberales? Los liberales eran los cristianos que eran más racionales. Creían en Cristo, pero no creían
que él, por ejemplo, había nacido de una virgen. Creían que tal vez José no era el papá, pero que Jesús tenía que haber nacido de una forma normal, biológica. Los milagros tal vez no fueron milagros reales, sino que Jesús conocía las leyes de la física y utilizó los conocimientos que tenía para convertir el agua en vino o para caminar sobre el mar. Pero no fue un poder divino. Así ellos racionalizaban, esa era una corriente, y la otra corriente era el otro extremo y decían que la Biblia, todo lo que decía había que aceptarlo tal cual como estaba, y, y si la Biblia decía que, bueno, cualquier dato, incluso una información científica, había que aceptarla. Y ellos no diferenciaban los géneros literarios. Yo he conocido hermanos, el otro día vi en Facebook un hermano que publicó que la Tierra era plana y colocaba un grupo de textos bíblicos. La Tierra está fundada sobre pilares, y citaba ahí un salmo. La Tierra tiene el cielo por techo, por bóveda, citaba otro salmo. ¿Mm? Dios puso la tierra sobre sus bases. Y así, citó varios textos. Entonces decía, la Biblia dice que la tierra es plana. Y yo le escribí, le dije, hermano, ¿no se ha fijado que todos los textos que usted cita son poéticos? Son de libros poéticos, donde se usan figuras literarias, metáforas. Por ejemplo, es típica la metáfora del constructor. Jehová se muestra como el constructor que está construyendo la tierra como si fuera una casa, pone la plomada, ¿cierto? Aplana el piso, pone los cimientos, funda los pilares. Está la metáfora en Job, sobre todo la metáfora del partero, Dios partero. La tierra es dada a luz y es envuelta con nubes cual pañales. Entonces, si nosotros tomamos literalmente todo esto, tendríamos que tener una idea, ¿verdad?, de cómo es la Tierra, cómo es el universo completamente distorsionada. Entonces yo le dije, hermano, mire, si usted quiere saber cómo creó Dios, váyase al Génesis, porque Génesis es un libro histórico narrativo. Allí el lenguaje es literal. Allí va a entender cómo Dios creó. Así que estaba el grupo fundamentalista que interpretaba, gracias hermano, todo en forma literal de la Biblia, ni siquiera respetaba el género poético, simbólico, y estaba el grupo extremo que era liberal completamente. Así que en nuestra iglesia también pasó eso mismo, hubo como una división, y habían algunos de estos hermanos que eran también fundamentalistas y creían en la tierra plana y todo eso, porque se usaban los textos sin considerar el género literario ni el contexto. ¿Mm? O sea, no hacían un análisis de la Biblia, porque como la Biblia era sagrada, había que tomar el texto y no pensarlo. ¿Mm? Dejar de lado la razón. Y el otro grupo era mucho más, era racional plenamente, ¿verdad? Ni siquiera consideraban que la Biblia fuera un libro sobrenatural. Había que racionalizarlo 100%. Son dos extremos, nosotros estamos en el medio. Elena de White está en el centro, no en ninguno de los dos extremos. Pero los dos extremos existen y existieron. Cuando llega al Congreso de 1888, entonces se van a discutir algunos puntos, pero ninguno de los puntos es en relación a la naturaleza humana de Cristo, si vino con naturaleza caída o no caída. No era el punto. Se iba a discutir cuál ley era la ley de Gálatas capítulo 3, o la ley moral o la ley ceremonial. ¿Mm? Y se iba a discutir cuáles son los 10 cuernos de la cuarta bestia de Daniel 7. Esos fueron los puntos. ¿Mm? Vamos a avanzar. Avancemos, avancemos. Bueno, vamos a avanzar nomás. Él era el presidente, el que expuso, ¿verdad? Vamos a seguir. Continuemos. Continuemos. Ya ustedes han escuchado de Dawan y John, ¿cierto? Los dos pastores jóvenes que predicaron el mensaje de la justificación por la fe. Este mensaje que somos salvos por la fe no es que sea un mensaje nuevo, una nueva teología, o no es que sea algo raro en el adventismo, sino que nuestros pioneros defendieron tanto la ley, los no adventistas atacaban tanto el sábado y la ley, que nuestras publicaciones prácticamente hablaban de la ley y no de Cristo.
Y cuando estos pastores comenzaron a estudiar la Biblia, se dieron cuenta de que Cristo es el centro de la Escritura. Jesús dice que las Escrituras dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Se acuerdan? Avancemos. Bueno, pero el cambio había comenzado antes. Miren, vamos a mostrar algunas imágenes. Este cuadro lo mandó a hacer el doctor Kellogg en el año 1873. Con este cuadro, él representaba cómo los adventistas vemos el plan de salvación. Un poco raro, ¿cierto? Así, para Kellogg, esto era lo que el adventismo significaba. Así mirábamos la salvación. Ustedes se pueden dar cuenta que hay un árbol, pareciera que es el árbol de la vida, y hay como un ojo que todo lo ve, ¿cierto? Que salen rayos para todos lados, representaba la presencia divina para él. De ese árbol colgaban los 10 mandamientos. A un ladito está la cruz, la Santa Cena, el altar del Génesis, Caín y Abel. Hay varias escenas bíblicas de Antiguo y Nuevo Testamento, pero el lugar más central, lo más grande, es el árbol de donde cuelgan los 10 mandamientos. Después, avancemos. Jaime White en el año 1876 lo modificó y sacó el ojo, ¿se dan cuenta? Pero siguieron estando los 10 mandamientos allí en un lugar central y la cruz a un ladito más chiquita. Pero cuando murió Jaime White, miren lo que hace Elena de White. Veamos el siguiente. Ese es el cuadro que mandó a pintar Elena de White. ¿Dónde están los 10 mandamientos? No están. Bueno, está el monte humeando por ahí atrás, en alguna parte está el monte Sinaí, que nos recuerda los 10 mandamientos, pero los 10 mandamientos no están. El árbol tampoco. ¿Qué ocupa el centro del pensamiento adventista? Cristo crucificado. Es que Elena de White enseña que la ley no está vigente, ¿o no? No, para nada. Ella cree que la ley está vigente. Pero ella, ¿verdad? Ella dice que los cuadros anteriores no representan la doctrina bíblica de la salvación. La doctrina de la salvación es Cristo. La ley, el sábado, está vigente, no comer cerdo está vigente, pero nada de eso es un requisito para la salvación. Ella dice que solo la justicia de Cristo es nuestro derecho al cielo. Nuestra obediencia a la ley es nuestra idoneidad para el cielo. Es lo que demuestra que somos idóneos, que seguimos a Cristo. Pero el que nos salva es Cristo. Sigamos. Ese cuadro en color, en grande, lo hizo la Asociación General. Avancemos. Y ahí yo tengo los cuadritos antiguos. A la siguiente. La siguiente, miren, tengo ese cuadro gigante está en Washington, D.C., en la conferencia general. Que es el cuadro que mandó a pintar Elena de White, pero aquí está más grande, ¿verdad? Fíjense que la cruz ocupa el centro. Avancemos. Y ella escribió lo siguiente. A ver si mi hermano me ayuda con la lectura, ¿puede ser? ¿Sí? Hermanos, ¿no dejaremos todos allí nuestras cargas? Y cuando salgamos de esta reunión, eh, que sea con la verdad ardiendo en nuestras almas, como fuego metido en nuestros huesos. Ustedes se encontrarán con aquellos que dirán, tú estás demasiado excitado sobre este asunto, estás demasiado serio, no deberías tratar de alcanzar la justicia de Cristo y darle tanta importancia, no deberías predicar la ley. Deberías predicar la ley. Como pueblo hemos predicado la ley hasta estar tan secos como los montes de Gilboa, que no tenían ni rocío ni lluvia. Debemos predicar a Cristo en la ley, y habrá savia y nutrición en la predicación que será como alimento para el hambriento rebaño de Dios. No debemos confiar en absoluto en nuestros propios méritos, sino los méritos de Jesús de Nazaret. Nuestros ojos deben ser ungidos con colirio. Debemos acercarnos a Dios, y Él se acercará a nosotros. Si venimos por el camino que nos ha señalado, o que salgáis como lo hicieron los discípulos después del día de Pentecostés, entonces vuestro testimonio tendrá una resonancia viva, y las almas se convertirán a Dios. Bueno, se dan cuenta que Elena de White dice que no es que la iglesia deba cambiar,
sino que la iglesia comenzó bien, ¿cierto? Era una iglesia protestante, pero dejaron de predicar a Cristo por defenderse, por defender la ley, por publicar de la ley. ¿Mm? Y Elena de White dice, hemos predicado tanto de la ley que nos hemos secado como los montes de Gilboa. No hay vida en nuestra iglesia. Ella dice, debemos predicar a Cristo. ¿Mm? A Cristo en la ley. O sea, no es que la ley no esté vigente, no debemos guardarla, debemos pecar, ¿verdad? Total, la ley no está vigente. No es lo que creemos. Nosotros creemos que los 10 mandamientos están vigentes. Creemos que el sábado es el día de reposo. ¿Mm? Y si es necesario, vamos a perder el trabajo o vamos a perder una carrera universitaria por ser fieles en sábado. Pero, ¿verdad? Nuestro mensaje es Cristo. Y todas las doctrinas giran en torno a Cristo. Ustedes escucharon cómo yo he explicado el Pentateuco con Cristo en el centro. ¿Mm? Porque cuando nosotros leemos el Pentateuco sin Cristo en el centro, son puras leyes, normas, cosas medias tediosas, cansadoras, que a veces ni las entendemos. Daniel y Apocalipsis, ustedes vieron que Cristo es el centro. Y Cristo es el centro de toda la Escritura. Vamos a saltar varias porque tengo otras citas, no es necesario. Vamos a saltar todo esto. Bueno, esos eran los personajes principales que dieron inicio. Quizá mostramos las fotos de estos señores un poquito más atrás. Vamos a empezar un poquito más. Mire, el pastor Andreasen fue un líder de nuestra iglesia en la década de los 50. Y de hecho él escribió el libro Cristo, el santuario y su servicio, que se imprimió con la misma portada de los libros de la hermana de White, porque se consideró que era parte de nuestra herencia. Y este libro es bastante bueno, pero el último capítulo se transformó conflictivo, porque en el último capítulo él dice que la última generación debe alcanzar la perfección antes que Cristo salga del lugar santísimo. Cuando deje de interceder por el pecador, entonces debemos alcanzar la perfección, porque si pecamos después, no tendremos intercesor. ¿Mm? Pero él hizo más todavía. Bueno, contemporáneo a él, nuestros líderes entraron en diálogo con el mundo protestante, con eruditos del mundo evangélico. Y todo comenzó cuando un pastor adventista, presidente de una conferencia, le gustaba mucho escuchar a un predicador bautista que enseñaba Romanos por radio. En ese tiempo no estaba internet, así que le escuchaba la radio, este programa, y le mandó una carta de felicitación, le dijo, me gusta mucho su programa, y este pastor bautista dijo, qué sorpresa que un adventista, que son legalistas y que hablan puro ley, me felicite porque predico de Cristo, qué raro. Y paralelamente, eh, Walter Martin, un teólogo, otro teólogo, estaba haciendo su tesis doctoral en sectas. Entonces, este Walter Martin eh, estaba investigando de los testigos de Jehová, la ciencia cristiana, los adventistas y los mormones. Y les mandó carta a cada iglesia para pedirles si podían facilitarle materiales y también entrevistas para que cuando él escribiera su tesis fuera realmente lo que ellos creen. Porque, por ejemplo, yo podría escribir un libro de los mormones y decir lo que enseñan los mormones sin nunca haber hablado con un mormón o nunca haber leído un libro, sino solamente lo que dicen otros de ellos. Si yo voy a hacer una investigación a fondo, mejor es que hable directamente con ellos. Y obviamente los mormones, los testigos de Jehová, la ciencia cristiana, ninguno quiso dar la cara, ninguno quiso dialogar. Y cuando Walter Martin escribe a los adventistas, dicen, claro, no tenemos nada que temer. Le damos acceso a las bibliotecas de Andrews, métase, lea todo lo que quiera, al archivo de Elena de White, lea los libros de Elena de White. Si quiere conversar con nuestros teólogos, conversemos. En fin, estuvieron como un año dialogando y Walter Martin y el otro señor se dieron cuenta de que los adventistas no eran una secta no cristiana, sino que era una iglesia cristiana que exalta a Cristo, que tienen algunas doctrinas que son diferentes al resto del cristianismo, pero que son doctrinas que no son herejías, ¿eh? Están fundamentadas en la Biblia. Y bueno, ellos defendieron a la iglesia adventista y la iglesia adventista defendió también la posición de ellos y publicó un libro que se llamó Question on Doctrine, Preguntas sobre Doctrina,
Y el pastor Andersen, entonces ya jubilado, estuvo molesto por ese libro porque él consideró que no interpretaba nuestra tradición hasta ese momento lo que se venía enseñando. Sigamos. Bueno, y en base a los que escribieron Waggoner y Jones, vinieron dos señores que están a continuación, Donald Shore y Robert Whelan, que fueron misioneros en África. Ellos escribieron un libro que se llama 1888 Reexaminado, pero que no pasó por ninguna comisión. Nadie lo revisó, sino que lo escribieron, era lo que ellos pensaban en África, y fueron como representantes de su país a un congreso de asociación general. Y ellos dirigían la imprenta en África. Entonces imprimieron muchos ejemplares y cuando llegaron a la conferencia general, sin preguntar a nadie, se ganaron en la salida y cuando salían, le regalaban el librito. Y cuando alguien va a una conferencia, a un congreso, quiere alguna novedad, llevarme algo, ¿cierto? Que me den un librito. Entonces todos los delegados interpretaron que ese librito era como el libro que representaba el Congreso Mundial. Y uno de los representantes que venía de Australia, llega a Australia y el alumno más estudioso, le dice, profe, ¿trajo algo nuevo, algún librito? Sí, me dieron este y se lo muestra. Le dice, ¿me lo presta? Sí. Pasó toda la noche hasta que lo leyó entero. Y es el siguiente personaje que está allí, el Robert Bridgman. Robert Bridgman, un australiano, él estudiaba teología, leyó el librito completo y en ese librito él concluyó de que la salvación hay que ganársela. No basta con creer en Cristo, hay que creer en Cristo, pero además guardar los mandamientos. Entonces sacó una publicación que se llamaba Llamado al Santuario. Después, en diálogo con nuestros teólogos, se dio cuenta que la justicia de Cristo era lo más importante y cambió la idea y publicó una revista que se llamaba Pregonero de Justicia. Así que estuvo en los dos extremos. Pero él revolucionó a Estados Unidos, publicó libritos en todas partes y llegaron a Chile, a todos los lugares del mundo. Así que la iglesia comenzó a vivir una crisis. Esto fue en la década de los 70, 80. Avancemos. Bueno, a ver, quizá leo esta cita. Al dirigirse al Congreso de 1880, al dirigirse, claro, al Congreso de 1888, Elena de White declaró: la verdadera religión, la única religión de la Biblia, que enseña el perdón por medio de los méritos de un Salvador crucificado y resucitado, que presenta la justificación por la fe en el Hijo de Dios, ha sido menospreciada, ridiculizada y se habló contra ella. Ha sido denunciada como que conduce al entusiasmo y al fanatismo. Así ella cataloga, ¿verdad?, la mayoría de los líderes del Congreso de 1888. O sea, ella nos dice acá que fue la teología de la última generación, el carácter de los redimidos. No ese es el tema, sino que lo que le preocupa es que el Congreso rechazó el mensaje de la justificación por la fe centrada en Cristo. Avancemos. Vamos a saltarnos todo esto, vamos a saltarnos, sigamos. Vamos a pasar también la teología de Andreasen. Bueno, Andreasen, este pastor que yo le mostré el librito del santuario, escribió otro libro, un comentario a Hebreos. Y en ese comentario él dice lo siguiente: la expiación tiene 3 etapas. La primera etapa es la expiación de Cristo mismo. Cristo nació con tendencia al pecado. Tenía pensamientos lascivos, pero se resistió. Tenía pensamientos lascivos, pero nunca llegó a cometer adulterio, nunca llegó a robar, nunca llegó a mentir. Entonces Cristo era igual a nosotros, pero cuando llega al Getsemaní y él ora y transpira gotas de sangre, dice Cristo expió sus pecados en ese momento. Entre el Getsemaní y la cruz, no, y la resurrección, está la segunda etapa. Cristo ahora, que ya está limpio, expía nuestros pecados muriendo en la cruz. El Cristo que muere en la cruz en lugar nuestro es un Cristo puro
porque en el Getsemaní expió sus propios pecados. Y la tercera etapa es la etapa que él comienza después de la resurrección en el cielo como intercesor, en el cual está expiando los pecados del pueblo de Dios hasta que se cierre la gracia. No sé si ustedes están de acuerdo con él. Veamos, bueno, no vamos a ver nada, pero les voy a dejar la diapositiva, ahí se la pueden pedir a los hermanos de audio para que la lleven. Pero la verdad es que nosotros no creemos eso, no creemos que Cristo tuvo que expiar sus pecados. Elena de White dice que Cristo nunca tuvo pecado, nunca tuvo propensión al pecado, y Cristo dice que nació santo, no tuvo que expiar pecado. La expiación es un acto de Cristo en favor nuestro, no fue un acto en favor de él. Bueno, miren, Lucas, y quiero detenerme aquí, Lucas, uno de los 4 evangelistas, era médico y era gentil, era griego. Resulta que los griegos no tenían mayor problema en aceptar a otros dioses, creían en muchos dioses. Incluso en Atenas tenían un altar al dios no conocido, por si acaso faltaba alguno. Entonces Lucas no tiene que convencer a su público, no escribe un evangelio para enfatizar que Jesús de Nazaret es Dios, porque basta con que le digan, mira, tal personaje hizo milagro, es Dios. Amén. Pero los griegos tenían mucho problema para aceptar que un ser divino se pudiera ser humano. En la mentalidad griega, un ser divino nunca podía tomar naturaleza humana, porque según la teoría de Platón y de otros personajes, ¿verdad? Hay un dualismo. La carne y el espíritu no se juntan. La materia y lo espiritual son cosas muy distintas. Los dioses viven en el topos Uranus, el mundo de las ideas, que es inmaterial. Y todo lo que es material es malo. Y si un dios se hace carne, es malo. ¿Se acuerdan cuando Pablo predicó en Atenas, en el Areópago? Todo el mundo lo escuchaba entusiasta. Y cuando dijo, Jesús resucitó de los muertos en cuerpo, a otro día te oímos charlatán. Y se fueron todos y le quitaron el reloj, porque se predicaba con un reloj de arena. Y cuando terminaba el último granito, ¿verdad? Si le gustaba, lo daban vuelta para que siguiera. Pero se llevaron el reloj. Ya no lo quisieron escuchar más, porque ellos no podían aceptar que un ser divino fuera al mismo tiempo humano. Y los griegos que se convirtieron en el tiempo de los apóstoles se llamaron docetistas. En griego, dokein significa apariencia. Entonces los cristianos docetistas decían que Jesús tenía apariencia humana, pero que no era humano. Si Jesús iba caminando y yo caminaba y sin darme cuenta chocaba con Jesús, lo traspasaba, porque no tenía masa, era como una proyección. Y cuando Jesús caminaba por la arena no dejaba huellas, no pesaba porque no tenía un cuerpo real. Eso decían los cristianos de origen griego. Entonces Lucas, que le escribe a los griegos, no tiene que enfatizar necesariamente que Jesús es Dios, tiene que enfatizar que es humano. Y Lucas, de los 4 evangelistas, es el que más enfatiza que Jesús es 100% humano. Lucas nos dice que Jesús nació como un humano, de una mujer. Pero Lucas también dice que el niño crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. O sea, tuvo un desarrollo humano, él creció en estatura, nació ya grande o tuvo que crecer. ¿Nació con dientes o le fueron saliendo a los 5 o 6 años los primeros dientes? Él tuvo un desarrollo como nosotros. ¿Jesús sabía todo cuando nació? No, porque el niño crecía en sabiduría también. El único evangelio que nos cuenta una experiencia de la adolescencia, la preadolescencia de Jesús cuando tenía 12 años, es Lucas. El único evangelio que enfatiza que Jesús tenía emociones humanas, lo enfatiza más que los demás, es Lucas. El evangelio más humanitario que Jesús se acerca al pobre, al rico, a la samaritana, etc., es Lucas. Y Lucas, cuando Jesús resucita, dice que los discípulos piensan que es un fantasma.
porque él atraviesa la puerta, ¿verdad? Tenían la puerta trancada por miedo y no le abrieron a nadie. Y como no le abrían, Jesús pasó, ¿verdad? Tenía todo el poder. Y cuando pasan, dice, ¡ah! Un fantasma. Y según Lucas 24, Jesús le dice, ¿qué tienen de comer? Tenemos un poco de pescado con miel. Ya, pónganle miel al pescado. Se lo comió y le dijo para que vean que un espíritu no tiene carne y hueso como yo. O sea, Lucas enfatiza que Jesús, aún después de resucitado, tenía un cuerpo con carne y hueso. Y Lucas termina diciendo que el Jesús humano ascendió al cielo como hombre. Entonces Lucas está enfatizando que Jesús fue humano en todas las etapas. Y Lucas enfatiza que él fue tentado también como un humano. Y eso es lo importante para que nosotros lo aprendamos. Vamos a ver aquí algunos detalles. Vamos a avanzar. Miren, acá quiero llamar la atención que cuando Lucas describe el nacimiento de Jesús, dice que el ángel Gabriel fue a María y le dijo que ese niño que nacerá de ella será llamado Hijo del Altísimo. O sea, Lucas dice, él es humano, pero no solo humano, porque los griegos aceptaban a un Mesías humano, pero que no fuera divino también. O si era divino, no podía ser humano. Entonces Lucas está enfatizando que él nace de una mujer como un niño, pero que al mismo tiempo será llamado Hijo del Altísimo. Y luego dice, el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Allí se nos dice que Jesús nació con tendencia al mal, nació con naturaleza caída, ¿o no? Bueno, dice que nació como santo ser, ¿verdad? Un santo ser. Nosotros no somos santos al nacer. ¿Mm? Y no es que seamos pecadores, no es que nosotros nacemos pecando, pero nacemos con una naturaleza caída, una naturaleza con tendencia al mal. Tenemos una tendencia al mal que inconscientemente, yo tengo 2 hijos y me di cuenta desde bebés que tenían egoísmo natural. ¿Mm? Yo creo que ustedes se dan cuenta. ¿Mm? La primera palabra que aprenden es mío. Y yo me acuerdo cuando era chiquito y nos regalaban algo a todos los niños, yo los quería todos los regalos para mí. Entonces, todavía no tenemos maldad, ¿verdad? No robamos, no mentimos, pero sí hay una naturaleza egoísta en nosotros. Esa naturaleza egoísta no estaba en Cristo porque Él nació como un ser santo y al mismo tiempo era divino. Veamos la siguiente. No lo vamos a leer, solo quiero que veamos lo que yo puse de rojo. Miren, Lucas destaca que Jesús, cuando se bautizó, el Padre le dijo, tú eres mi Hijo amado. Jesús era el Hijo de Dios, era divino en el bautismo. Pero no solo eso, ¿se acuerdan cuando Jesús a los 12 años habló con los padres? ¿Qué le dice Jesús? ¿No sabíais que en la casa de mi Padre me es necesario estar? O sea, ya a los 12 años Jesús tenía conciencia de que Él era divino y era humano. Su Padre era Dios. Y acá, en el bautismo, el Padre dice, tú eres mi hijo. Inmediatamente Lucas lo conecta con la genealogía. Y dice Jesús al comienzo de su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí, hijo de Matat. Cuando dice según se creía, en griego dice hijo legalmente, porque legalmente era hijo de José, pero biológicamente no. Así que Jesús, que es llamado hijo de Dios, comienza su ministerio y Lucas dice que él es hijo legalmente de José y hay una genealogía de muchos personajes. Y finalmente el versículo 30 y, ¿cuánto es? 37, me parece, donde dice que Adán es hijo de Dios, hijo de Enós, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Miren qué interesante. Entonces todos vienen de un padre humano, pero Jesús es hijo de Dios. Y según la carne, ¿verdad? Legalmente viene de José y este José viene de un montón de personas y el último de ellos, Adán, es hijo de Dios. ¿Porque es divino o porque fue creado por Dios? Fue creado. Él viene de Dios, no es que lo procreó un padre humano,
¿verdad? Entonces yo les pregunto, de los 70 personajes que aparecen allí, ¿con quién se puede identificar mejor Jesús? ¿Mm? Con Adán, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo podemos decir que Adán se origina? ¿Cuándo él comienza, se origina como Adán? ¿Cuando él tiene una naturaleza caída o cuando tiene naturaleza no caída? No caída todavía, ¿verdad? Adán fue creado santo y Jesús nace santo. Ahora, inmediatamente dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y el diablo le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué Satanás le dice a Jesús, si eres hijo de Dios? Porque el Padre acababa de decir, Él es mi Hijo amado, ¿verdad? Y la última tentación otra vez le dice, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo. Se dan cuenta que Satanás está cuestionando, Satanás está diciendo, mira, tú no eres hijo de Dios, ¿m? Pero si eres hijo de Dios, demuéstralo. Les pregunto, ¿cuál fue la tentación? ¿Comer pan? Demostrar, demostrar que él era hijo de Dios. ¿Y cómo podía demostrar que él era hijo de Dios? Usando el poder divino. Fíjense que Satanás, ya que Jesús tenía hambre, podría haber traído una bandeja con un plato vegetariano, ¿verdad? Que se habría tentado Jesús. ¿Mm? Un plato sabroso, ¿verdad? Soya, todo eso. Pero no le trajo comida. La tentación no era comer, porque a Eva le dijo come. A Jesús no le trajo un fruto y le dijo come, sino que le dijo, mira, si eres hijo de Dios, di que las piedras se conviertan en pan. Les pregunto, ¿alguno de ustedes ha tenido la tentación de convertir una piedra en pan alguna vez? Sí, pero se han resistido, ¿verdad? Bueno, a mí me gustaría poder hacerlo, pero la verdad no lo puedo hacer. Les pregunto, ¿las tentaciones que Jesús experimentó son exactamente iguales como las nuestras? No, no exactamente iguales, ¿verdad? En esencia apuntan a lo mismo, hacer nuestra voluntad independiente de la voluntad divina, ¿verdad? Separarnos de Dios. Porque Dios le había dicho una cosa a Adán y Eva y Satanás lo estaba tentando que hicieran otra cosa. Los tentaba a desobedecer a Dios, a hacer su voluntad. Y a Jesús lo tentaba a desobedecer a Dios. Había un plan de salvación. Jesús venía a obedecer ese plan al pie de la letra, como Dios lo había mandado. Pero Satanás lo estaba tentando a buscar otra forma, otro camino, ¿verdad? Y usar su poder para su propio beneficio. Entonces la tentación, fíjense que Satanás no quería que Jesús cayera en robo, en adulterio o en glotonería. No era la intención. Satanás quería que Jesús usara su poder divino. Si Jesús hubiera convertido una piedra en pan, ¿habría sido pecado? ¿Sí? Porque hubiera obedecido a la voz de la serpiente y no a la voz del Padre. Habría sido un pecado tan grave como el pecado de comer el fruto prohibido. Jesús habría quedado descalificado para ser nuestro Salvador. Porque al igual que el primer Adán, habría fracasado. Si vino un segundo Adán es porque el primero fracasó. Entonces el primer Adán no podía nacer fracasado. Tenía que nacer santo. 0 kilómetros, igual que el primer Adán. El primer Adán pasó por la prueba, falló. El segundo Adán aquí estaba pasando por la prueba. Y en el camino a Cristo, Elena de White compara los dos Adanes. Dice que el primer Adán estaba en un huerto, el segundo Adán en un desierto. El primer Adán comió del fruto, pero no tenía hambre, porque podía comer de todo árbol del huerto. El segundo Adán sí tenía hambre. El primer Adán medía el doble que Jesús, ¿verdad? Jesús era mucho más débil porque tenía 4000 años de una naturaleza caída, deteriorada. Ella usa la palabra caída, ¿verdad? Porque se está refiriendo a la naturaleza deteriorada. La herencia, ¿verdad? Las consecuencias del pecado
¿Mm? Pero ella dice que Cristo no tenía propensión al mal, no tenía tendencia al pecado, que su naturaleza era santa. Y dice que su naturaleza en eso se diferencia de nosotros. Entonces Jesús estaba siendo tentado, pero no a cometer uno de los pecados que nosotros pecamos. Seguramente si yo hubiera estado allí, Satanás me hubiera puesto otro tipo de tentación. Y de hecho, no saca nada con tentarme a convertir una piedra en pan, porque tampoco puedo hacerlo. Así que la tentación era que Jesús usara su poder divino en beneficio del mismo. Vamos a avanzar, creo que estamos terminando. Bueno, yo lo coloco aquí en griego para que ustedes se den cuenta de una cosa. Eh, Hay algo interesante, no lo voy a decir mejor, no lo voy a enredar, vamos a pasar, vamos a seguir. Eh, Miren, algunos dicen que estos textos, por ejemplo, la palabra semejante, por lo cual Cristo debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Cómo Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza si él no tenía una naturaleza carnal, una naturaleza lasciva? Su naturaleza era santa. ¿En qué sentido fue tentado en todo según nuestra semejanza? En que la naturaleza del pecado es la misma, independizarse del Padre, hacer su propia voluntad. Eso es una rebelión contra Dios. ¿Mm? Obedecer al diablo. Bueno, la palabra semejante no es lo mismo que la palabra igual. ¿Es lo mismo la palabra semejante y la palabra igual? No es lo mismo, ¿cierto? No. Yo puedo decir que esto es semejante a esto, pero no es igual, ¿cierto? Bueno, vamos a avanzar. Eh, Miren, aquí hay algo interesante en Filipenses. Dice que Jesús era en forma de Dios y no estimó el ser igual a Dios, pero se hizo en forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. O sea, Jesús era igual a Dios, pero en relación al hombre era semejante. ¿Mm? Sigamos. Aquí yo tengo la palabra semejante con todas las acepciones. Vamos a avanzar. Y la palabra igual, que en griego es isos. No tengo todos los textos, pero solamente les pondré algunos ejemplos. Jesús dice en los evangelios, utiliza mucho la palabra semejante. El reino de los cielos es semejante a una mujer que toma 3 medidas de harina, un paquete ¿cómo se llama?, de levadura, y hace pan amasado, y al rato la masa sube. Pregunto, ¿el reino de los cielos es igual a preparar pan amasado? No, hay una semejanza, una similitud en algún aspecto, pero no igual. El reino de los cielos es semejante a un sembrador que salió a sembrar. Tiró semilla en buena tierra, tiró semilla acá, tiró semilla allá. ¿Es idéntico? ¿Así es el reino de los cielos? Yo veo un sembrador y ya tengo toda clara la teología del reino de los cielos, ¿o no? No, es semejante. Hay algún elemento que se puede comparar, asimilar al reino de los cielos, pero no es igual. Pero en cambio, por ejemplo, la parábola de la viña. Dice, un señor salió a buscar obreros de la viña apenas antes que saliera el sol. Y les dijo, ¿ustedes están dispuestos a trabajar todo el día por un denario? Ya, un denario buena paga, vamos. A mediodía vio que iban a faltar manos, fue y les dijo, ¿quieren ir a la viña? Vamos a la viña. Después, en la tarde, otro grupo, y cuando faltaba una hora para que se pusiera el sol, fue a buscar otro grupo y los mandó a trabajar a la viña. Cuando terminó la jornada, los juntó para pagarle y a todos, dice, les pagó, en griego dice isos, les pagó igual salario, un denario a cada uno. Allí utiliza la palabra igual. Un denario para el que trabajó todo el día, un denario para el que trabajó una hora. ¿El sueldo fue igual para todos? Sí. Los que trabajaron más estaban descontentos porque dijeron, nosotros trabajamos todo el día por un denario. Bueno, pero yo le ofrecí un denario, ¿no? Sí. Entonces, utiliza la palabra igual, porque todos recibieron lo mismo.
Ahí no usa la palabra semejante. También cuando a Jesús lo juzgan, dice que trajeron falsos testigos. Unos decían que había dicho una cosa, otros decían que decía otra cosa. Todos daban falso testimonio, todos lo condenaban, todos decían que debía morir, pero el Evangelio dice, pero su testimonio no era igual, porque se contradecían. ¿Acaso no concordaban en que todos decían que era culpable? ¿Acaso no es que todos los falsos testigos estaban diciendo que Jesús había dicho cosas erróneas? Sí, pero dice que el testimonio de ellos no era igual, porque habían contradicciones. Entonces la palabra igual no es lo mismo que la palabra semejante. Ellos tenían un testimonio, un falso testimonio semejante, pero no igual. ¿Mm? Los que recibieron todos un denario recibieron igual paga, pero un pan amasado no es idéntico al reino de los cielos, es solo semejante. Cuando dice que Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, es que la naturaleza de la tentación fue similar, pero no idéntica. Y Elena de White dice que la tentación de Cristo fue mayor. Fue mayor. ¿Por qué? Porque nosotros todos hemos cedido alguna vez. O sea, hemos soportado, pero alguna vez hemos caído, ¿verdad? Nunca hemos conocido el extremo, ¿verdad?, de resistir la tentación. Pero Jesús resistió y llegó al extremo y nunca cayó. Entonces nadie soportó la intensidad de la tentación más que Jesús. ¿Mm? Por otro lado, eh, bueno, no me acuerdo lo que iba a decir, pero podemos concluir que Jesús es nuestro representante, ¿verdad? Vino a tomar el lugar del ser humano caído, vino como Adán. Yo diría con las dos naturalezas, la caída y la no caída. Elena de White dice que vino con la caída y la no caída. Vino con la naturaleza caída porque Jesús no tenía la estatura, la perfección, la simetría del primer Adán. Venía con el deterioro que el pecado había causado por 4000 años, como un hombre judío de su época, con la estatura, la fortaleza física, las capacidades de un hombre de 4000 años de deterioro. Pero moralmente, espiritualmente, él nació santo y siempre fue santo porque nunca cayó. Por lo tanto, ¿cierto? Jesús vino con la naturaleza no caída en cuanto a la parte de pecaminosidad. ¿Mm? Nosotros nacemos con naturaleza caída, por lo tanto nuestra tendencia es al mal. Y pregunto, porque aquí dice, por ejemplo, Herbert Douglas, que defiende la teología de la última generación, dice entonces Jesús tuvo ventajas. Porque yo, si nazco con naturaleza caída, tengo esa tendencia al mal, pero Jesús no tenía tendencia al mal. Pero yo les pregunto, ¿Jesús, cuando nace como humano, tiene alguna tendencia de una vida anterior? ¿Tiene alguna tendencia? Él era Dios eternamente. Él tiene tendencia a usar el poder de Dios. Dios no depende de nadie. Dios no pide ayuda. Dios lo puede todo. Jesús tenía tendencia a vivir como Dios. Y de pronto él se hace humano y tiene que limitarse a las reglas del ser humano. Tiene que vivir como nosotros. No puede recurrir a su poder para auxiliarse a sí mismo. ¿Será una tentación recurrir a su naturaleza divina para auxiliarse? Sí. Entonces la tentación a Cristo solo era externa o también había propensión eterna, propensión interna que debía resistir. Sí, Jesús también tenía tendencias que eran muy difíciles de resistir. Entonces yo diría que Cristo no solamente recibió una tentación externa, el diablo tenía que tentarlo para que quisiera fracasar, sino que también dentro de él, en forma, le salía como natural, espontánea, usar su poder divino. Pero él tuvo que resistirlo, negarse a sí mismo y no usar su poder, aunque tenía todo el poder. ¿Mm? Por lo tanto, Jesús, igual a nosotros,
tenía tentaciones externas y tentaciones internas. No tuvo ventaja en ese aspecto. Así como yo tengo una naturaleza caída dentro de mí, ¿verdad?, que tiende a hacer el mal, Jesús tenía una naturaleza divina dentro de él que tendía a usar poder divino. Y así como yo resisto mi naturaleza caída, Jesús resistió su naturaleza divina. ¿Mm? Elena de White dice que Jesús nunca usó su poder en su propio beneficio. Y si lo hacía, le significaba pecado. Entonces, Jesús sí nos comprende, sí es, además de nuestro sustituto, nuestro modelo también, porque Él sabe lo que es resistir una naturaleza interna. Sin embargo, podemos decir que Jesús siempre fue santo. ¿Mm? El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Mm? Podemos estar confiados, ¿verdad?, de que el que comenzó en nosotros la buena obra, la concluirá hasta el día de Jesucristo. ¿Y qué podemos decir de la última generación? ¿Significa que nosotros alcanzaremos la impecabilidad completa? Bueno, no les voy a mostrar la cita de Elena de White, pero ella dice que nadie alcanzará jamás la carne santa. ¿Mm? Ella dice que ningún profeta, ningún apóstol, ningún personaje bíblico, ni Enoc, ni Elías, ninguno alcanzó la impecabilidad. Todos confesaron su naturaleza caída. Ella dice que Jesús fue único en este aspecto. ¿Mm? Entonces, nosotros llegaremos al cielo por los méritos de Cristo. La Biblia nos dice que debemos ser perfectos, ¿verdad? Pablo escribe a los corintios que sean perfectos. Juan escribe a los cristianos de su época que sean perfectos. Job fue perfecto y recto delante de Dios, ¿verdad? Noé caminó con Dios y fue perfecto. Nosotros también podemos ser, pero les pregunto, ¿será que esos personajes bíblicos nunca pecaron? No, porque perfección e impecabilidad es distinto. ¿Mm? Elena de White dice que debemos alcanzar un carácter perfecto. Eso significa que debemos alcanzar un estado en el cual venzamos todo hábito pecaminoso, ¿Mm? Toda tendencia, un hábito distinto a un pecado ocasional. Y les voy a poner un ejemplo con dos políticos, ¿ya? Un político, ¿ya? Toda la vida fue buena persona, todos lo conocen en Valdivia, buena persona, amable, y de pronto este político, en plena carrera política, comete una falta, y el bando contrario lo publican todos los medios, miren, este hombre es un ladrón acá, y lo descalifican. Pero toda la vida fue honrado, toda la vida fue buena persona y lo conoce la gente. ¿Será que él es ladrón? Él sí robó, pero fue un acto, no es un hábito, no es su naturaleza, no es que lo haga siempre. Y tomemos el otro político. El otro político toda la vida fue estafador, ladrón, le robaba a los empleados, robaba donde quería, ¿verdad? Y de pronto se va a tirar a candidato, entonces hace una gran buena obra y regala plata a la gente y aparecen las noticias, sacan fotos, todo ahí como el gran benefactor. Por esa obra buena, ¿es que él es una persona honrada y buena? No, porque un acto no define el carácter. El carácter del ladrón es ladrón porque el robar es parte de su vida, lo ha hecho siempre y lo seguirá haciendo, ¿verdad? El que robó una vez y se sintió mal y nunca más lo hizo, ¿verdad? Su carácter, el robar no es parte de su naturaleza, no es su carácter, no está en él, ¿verdad? Entonces, alcanzar un carácter perfecto significa vencer los hábitos pecaminosos, pecados que son tendencia, que son pecado acariciado, que no renunciamos a ellos. Pero alcanzar un carácter perfecto no significa no poder caer en un acto puntual. ¿Mm? ¿Se imaginan nosotros estemos huyendo en la persecución y de repente decimos, ojalá que se mueran esos perseguidores? Me perdí, porque dije algo malo, le deseé la muerte. O sea, podría ocurrir,
podría ocurrir. Pero si yo no soy un asesino, no me vengo. Una vez me acuerdo, le dimos estudios bíblicos a un hermano y era musculoso todo, y le hablamos de la persecución. Ah, no, yo les pego a todos. Le dijimos, no, es que en ese momento no va a ser así, no nos vamos a defender, nosotros vamos a arrancar nomás. Pero eh, nosotros podemos alcanzar la perfección de acuerdo al concepto bíblico y de la hermana de White. Vencer los hábitos, las tendencias pecaminosas, los pecados acariciados. Pero de que logremos tener una naturaleza que no tenga tendencia al mal, eso no lo podremos vencer. Porque Corintios dice que cuando Cristo venga, en un abrir y cerrar de ojos, esto corruptible se vestirá de incorrupción. ¿Mm? Nosotros seguiremos corruptibles hasta que Cristo venga. Pero eso no significa que nosotros digamos, sigamos pecando, pequemos nomás, porque la ley de Dios está vigente, ¿verdad? Y Dios nos demanda que nosotros guardemos sus mandamientos. El remanente es el que guarda los mandamientos de Dios. ¿Mm? Pero ese remanente, fíjense que el remanente fueron salvos por la sangre del Cordero. Si ustedes leen Apocalipsis capítulo 12, dice que hay una alabanza. Ellos le han vencido por la sangre del Cordero. ¿Mm? Los 144.000 dice que fueron redimidos de la tierra por el Cordero. Si fueron redimidos porque estuvieron perdidos. ¿Por qué llegaron al cielo? Porque fueron redimidos por la sangre del Cordero. Y cuando cantan los 144.000, el cántico de los 144.000 dice que ellos dan alabanza a Dios porque grandes y maravillosas son tus obras. Dicen, bueno, grandes fueron las obras que logramos. Alcanzamos un nivel, ¿cierto? Alcanzamos a vencer. No, la palabra yo no aparece en el canto de los 144.000, solo aparece la palabra tú. Grandes y maravillosas son tus obras, porque tú nos redimiste, ¿verdad? Ellos tienen palmas en las manos para alabar al rey que los liberó. Por lo tanto, ¿cierto? Ser parte de los 144.000 significa personas que han alcanzado un carácter que llegan a odiar el pecado y amar a Cristo. Están dispuestos a renunciar a cualquier cosa por Cristo, pero no necesariamente que alcancen impecabilidad o carne santificada, porque Elena de White esos conceptos dice que nadie los ha alcanzado y nadie los alcanzará. Que Dios les bendiga.